Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida de la ira venidera? Imagínese usted, qué tremendo, qué tremenda manera de comenzar un discurso y de dar unas salutaciones iniciales a personas que supuestamente estaban viniendo ante Juan para que les bautizara. Pero fíjense que su calificativo, su adjetivo es que todos ellos, sin excepción de ninguno, son una cuerda de víboras, una cuerda de culebras, en otros términos más para nosotros cotidiano, o generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? ¿Y a quién le está hablando acá Juan el Bautista? Y es el primer enfoque que tiene, la primera este, instancia que podemos estudiar dentro de este discurso importantísimo de Juan el Bautista. ¿A quién le está hablando él? Si usted revisa el paralelo de este mismo discurso en el libro de Mateo, se va a dar cuenta que estas primeras personas que se le acercan a Juan eran fariseos y saduceos que habían sido además enviados por el Sanedrín, no para bautizarse en realidad, porque ese no era en realidad su mayor interés. Su interés no era otro que el de, como siempre, estar tratando de ver qué cosas Juan decía para ver de qué forma podían incriminarle, porque acuérdense que toda esta religión inicial saducea, farisea, tenían el complejo de policía moral, ¿no? Parecía ser que eran ellos los que tenían la verdad absoluta guardada en una especie de cajón con grandes candados y que solamente ellos podían destapar porque eran los únicos legisladores y los que al parecer conocían todo lo que tenía que ver realmente con la ley y con la moral que Dios le había entregado en el monte Sinaí a Moisés. De manera que sus presunciones y sus grandes elementos de arrogancia y de prepotencia dentro de la institución religiosa israelí inicial del primer siglo era bastante elevada, elevada al punto que incluso presionaron a los gobernadores de la época para que incluso asesinaran a nuestro Mesías, de manera que no estamos ante cualquier tipo de persona, sino que estamos ante un tipo de gremio, ante un tipo de club que tenía mucho poder, tenía mucha importancia dentro del Israel del primer siglo y que, como vemos hoy, era la Iglesia Católica. No solamente era un, entre comillas, sistema religioso, sino que fungían también como especie de un partido político porque estaban metidos en todas las decisiones políticas y intentaban siempre de alguna manera influenciar a los políticos de la época para que tomaran determinadas decisiones. Entonces vemos que el primer enfoque donde encontramos el discurso de Juan el Bautista está estructurado y está delimitado en el tema del sistema religioso de la época. Siguiendo acá la lectura, y repito, decía a las multitudes para que venían por él o que venían hacia él para ser bautizados: oh generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esto era un duro golpe que Juan el Bautista le estaba dando a todo este gremio elitesco religioso de aquel entonces. Acuérdense que una de las definitivas, de los definitivos hechos que los mantenía siendo arrogantes a este sistema religioso tenía que ver con el hecho de que ellos, por ser descendencia de Abraham, ya parecía ser que ese era el único requisito que se debía cumplir para la salvación. Parece ser que ser hijo de Abraham era todo lo que se necesitaba para que pudieran ser santos sobre santos y para que además ya tuvieran una salvación ganada de por sí. Y era el apelativo que normalmente ellos utilizaban siempre para de alguna manera establecer como especie de un aval religioso que les permitía ante la sociedad
poder manipular, poder lavar cerebros y poder también legislar e incluso también dominar o influenciar, ejercer mucha influencia sobre el sistema político de la época. De manera que entonces Juan acá está dando un golpe directo a ese sentido elitesco religioso que existía dentro de este judaísmo temprano. Un sentido elitesco que era por demás muy conocido dentro del Israel de la época, tan conocido era que no había persona en Israel que no tuviera algún tipo de situación, conflicto o enfrentamiento con estos hombres, que lejos de ser una guía espiritual para Israel, por el contrario, más bien fueron una rémora que impedían que las personas realmente pudieran tener un acercamiento al Todopoderoso. Tanto es que si recordamos las palabras de nuestro amado Señor, él decía que esta gente era tan ortodoxa, era tan cerrada, era tan legalista y no sé qué otro adjetivo más utilizar, que se recorrían el mundo entero buscando hacer un prosélito, es decir, buscando a alguien que pudieran convertir a su religión, porque era tan difícil, eran tanto los preceptos, eran tanto las, digamos, los requisitos que se necesitaban llenar para poder ser parte de ese sistema religioso, que necesitaban recorrerse el mundo entero para poder conseguir algún prosélito o alguien que estuviera dentro de la capacidad moral, según ellos, que eran quienes, por supuesto, medían y valoraban la capacidad moral de la gente. Ya no era Dios, sino que eran ellos, para que pudiera convertirse. Y una vez que lograban hacer eso, una vez que al recorrerse el mundo lograban hacer un prosélito, dice el Señor que lo convertían en 2 veces más hijo del diablo de lo que era al principio. Bueno, yo creo que eso es un testimonio más que fehaciente, más que claro, en cuanto a cuál era realmente la labor religiosa de estos hombres, que lejos de ser una labor que ayudara a acercar al hombre a Dios, que ayudara a acercar al hombre al Todopoderoso, que ayudara a acercar al hombre a la Torá y a poder tener una interpretación correcta de los textos. Por el contrario, lo único que hacían era alejarlos más aún de la posibilidad de que el pueblo de Dios pudiera tener un encuentro cercano y un encuentro real con el Dios de Israel. De manera que aquí estamos teniendo a un Juan que enfrenta de la manera más dura y fuerte a este sistema religioso. Y el adjetivo que utiliza inicialmente es que ellos son unas víboras, son unas culebras. Y ya vamos a ver por qué, además de todo lo que les acabo de explicar, ya vamos a ver cuál era otra de las razones, porque Juan sigue hablando acá a estas personas. Y dice, en el versículo 10, en el versículo 9 dice lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Una afirmación bastante clara que Juan les está dando para que ellos entiendan que definitivamente su posición no está marcada en otro cuadro más que en este del ser desechados, que en este del ser condenados por el Eterno, porque todo lo que hacían era contrario realmente a la Torá. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. Y la gente le pregunta, ahora, ¿cuál es la gente que le pregunta? La gente que le está preguntando acá es precisamente este sistema religioso, los fariseos y los saduceos, porque es el primer enfoque que Juan tiene dentro de su discurso. A los primeros que se dirigen es al sistema religioso imperante de la época. Y ellos le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Estos son los fariseos y saduceos. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Fíjense que lo que Juan les está invitando a hacer es lo que se suponía que Israel debía hacer, y es lo que se suponía que Israel había interpretado y había entendido a través de los siglos, desde los tiempos de la Torá hasta los tiempos del primer siglo, que no tenía que ver con otra cosa más de que la salvación solamente era posible y accesible para los tiempos de la Tanakh, para los tiempos de la Torá, del Antiguo Testamento, a través del cumplimiento de la ley, a través del perfecto cumplimiento de la ley. Y en la ley
En la ley, cuando nosotros estudiamos la ley, nos damos cuenta que la ley hace un llamado a la caridad, la ley hace un llamado a ayudar al prójimo, la ley hace un llamado a no ser una carga y a no desdeñar la naturaleza humana, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que por el contrario, la ley hacía un llamado a que nosotros fuéramos caricativos, fuéramos compasivos. Y por eso les dice, el que tenga dos túnicas dé al que no tiene, y el que tenga alimento dé al que no tiene. En pocas palabras, ustedes basan su salvación en las obras. Y cuando Juan les está haciendo el llamado de que deben dar, si tienen dos túnicas, una al que no tiene, y si tienen alimento de sobra, darle al que no tiene para comer, les está diciendo en otras palabras que ellos ni siquiera están cumpliendo con aquello con lo que tanto se jactan. Es decir, aquello que los ponía, según ellos, en una situación espiritual, moral y elitesca distinta a la del resto del pueblo de Israel, era que supuestamente ellos eran compasivos, era de que ellos supuestamente sí cumplían la Torá, pero ¿en qué momento la cumplían? Cuando ni siquiera eran capaces de dar al pobre. ¿En qué momento la cumplían? Cuando teniendo ropa de sobra eran incapaces de darle a aquel que no tenía para vestir. En pocas palabras, Pablo está confrontando y haciendo una incisión profunda dentro del corazón y la raíz del sistema que ellos proclamaban, pero que solamente de palabras funcionaba, porque luego en los hechos veíamos una realidad que era totalmente contraria a